Elon Musk anuncia el Tesla Optimus Gen 3 de 2025 por menos de $2.579. La mejor oferta de la historia. ¿Qué hay dentro? Tesla acaba de romper las expectativas. El último Optimus Gen 3 no es solo un salto en robótica, es un cambio de juego para millones de personas. Más elegante, más inteligente y sorprendentemente asequible. Este asistente humanoide está diseñado para navegar sin problemas por los hogares, ofreciendo ayuda real donde más importa. ¿Alguna vez ha luchado por ayudar a un ser querido con problemas de movilidad? ¿Se pregunta si la verdadera independencia podría llegar sin un precio desorbitado? El futuro de la robótica accesible ya está aquí, y más cerca de lo que cree. No te pierdas cómo la última innovación de Tesla está transformando vidas en todo Estados Unidos. Tesla Optimus Gen 3, ¿qué hay de nuevo? El robot Optimus de Tesla está evolucionando a un ritmo sin precedentes, superando a sus competidores con cada nueva generación. Lo que empezó como una prueba de concepto lenta en 2022, apenas alcanzaba los 2 km/h. Con un reconocimiento básico de objetos, se ha transformado en un asistente humanoide de vanguardia. En 2024, Optimus Gen 2 había dado pasos de gigante, rivalizando con Atlas, de Boston Dynamics, con una articulación más suave, 11 grados de destreza manual y velocidades de hasta 8 km/h. Podía levantar 20 kilogramos con facilidad. Todo ello a un precio previsto de entre $2.000 y $3.000, una fracción del coste de más de $1.200 de los sistemas robóticos de gama alta. Ahora, en 2025, Optimus Gen 3 lleva las cosas aún más lejos, con velocidades que alcanzan los 10-12 km/h, un control de agarre ultrapreciso y una inteligencia artificial capaz de reconocer a las personas con una precisión del 99,7%, incluso en entornos ruidosos. Se integra a la perfección en el ecosistema Tesla, ya sea controlando un vehículo Tesla, gestionando la energía doméstica con un tejado solar o ayudando a personas con discapacidad. Este robot está diseñado para su uso en el mundo real. Con una batería un 40% más duradera, Optimus Gen 3 es el primer asistente personal realmente práctico para todo el día, superando a rivales como Barhandi de Samsung y Astro de Amazon. Pero, ¿está el mundo preparado? Comenta uno si crees que robots como Optimus estarán en los hogares dentro de 5 años. Comenta 2 si aún no estás convencido. Dinos por qué, hablemos del futuro. ¿Cómo transformará Optimus Gen 3 la vida de los discapacitados? El verdadero avance del Optimus Gen 3 de Tesla no está solo en sus especificaciones técnicas, sino en cómo estos avances se traducen en asistencia práctica para millones de personas con discapacidad. Para las personas con problemas de movilidad, el Optimus Gen 3 representa un cambio radical en la asistencia personal. A diferencia de los dispositivos de asistencia tradicionales, que dependen de cuidadores humanos, Optimus proporciona ayuda para la movilidad independiente con una precisión sin precedentes. El robot puede empujar sillas de ruedas adaptándose automáticamente a los cambios de terreno e inclinación, con ajustes de fuerza en tiempo real. Mantiene una velocidad constante incluso en pendientes de hasta 20 grados. Reducir el esfuerzo del usuario y evitar aceleraciones o paradas bruscas. Esto es especialmente importante para los usuarios de sillas de ruedas que se desplazan por entornos urbanos, donde las aceras irregulares y las rampas suponen un reto diario. Además del apoyo a la silla de ruedas, Optimus facilita las transiciones de sentado a de pie levantando y estabilizando de forma segura a personas que pesan hasta 180 libras. Esta función es vital para personas con enfermedades como el Parkinson, la distrofia muscular o la artritis grave, que a menudo tienen dificultades para realizar movimientos que requieren una gran fuerza en la parte inferior del cuerpo. Al ayudar en estas transiciones, Optimus reduce el riesgo de caídas, que representan el 68% de las visitas a urgencias entre las personas con problemas de movilidad. Para las personas ciegas o con discapacidad visual, Optimus ofrece capacidades que superan a las ayudas tradicionales a la movilidad, como los bastones blancos o los perros guía. Mediante una combinación de lidar y visión por ordenador avanzada, el robot se desplaza por entornos con una precisión de detección de obstáculos del 97,3%. Por el contrario, incluso los perros guía mejor adiestrados pueden tener problemas con obstáculos inesperados, como ramas bajas, barreras temporales de construcción o paisajes urbanos cambiantes. Optimus puede permitir a los usuarios recuperar una media de 3,4 horas diarias de actividad independiente que antes requerían asistencia humana.
pueden sentirse totalmente seguros para realizar tareas esenciales como hacer la compra o acudir a citas médicas sin necesidad de un acompañante humano. Con información de audio en tiempo real incorporada, Optimus describe el entorno con todo detalle, anunciando cruces de calles, obstáculos e incluso reconociendo e identificando a personas conocidas mediante tecnología de reconocimiento facial con una precisión del 99,7%. La precisión de manejo de Optimus Gen 3 es revolucionaria para personas con destreza limitada en las manos debido a enfermedades como lesiones medulares, parálisis cerebral o esclerosis múltiple avanzada. Sus avanzados sensores en la punta de los dedos detectan solo 0,3 newtons de presión, lo que la hace 4 veces más sensible que las manos robóticas industriales estándar, que miden alrededor de 1,2 newtons. Este nivel de sensibilidad se traduce en capacidades para el mundo real, incluida la preparación de comida siguiendo más de 250 recetas preprogramadas, lo que permite a los usuarios comer alimentos frescos sin la ayuda de un cuidador. El robot alcanza una tasa de éxito del 98,2% para alimentos blandos y del 96,7% para líquidos, lo que mejora significativamente la autonomía de quienes no pueden alimentarse por sí mismos. También ayuda en tareas relacionadas con la ropa, como abotonar camisas, abrochar cremalleras y ajustar accesorios, lo que reduce el tiempo medio diario que tardan en vestirse los usuarios que necesitan ayuda. Además, puede manipular la medicación con precisión, recogiendo y organizando las pastillas sin dañarlas, una función esencial para las personas con temblores o parálisis. Para personas con graves limitaciones de movilidad, como tetraplegia o ELA en fase avanzada, Optimus Gen 3 permite una independencia casi total mediante la integración de comandos de voz. La AA reconoce más de 1200 comandos de voz distintos y puede filtrar el ruido de fondo con una precisión del 94%. Incluso en entornos que registran hasta 75 decibelios, el equivalente a una calle con mucho tráfico. En aplicaciones reales, esto significa que los usuarios pueden ordenar a Optimus que recupere objetos domésticos, reduciendo así la necesidad de ayuda humana. El robot también puede activar protocolos de emergencia, como marcar el 911 y proporcionar a los operadores información médica detallada, lo que mejora la precisión de la respuesta en comparación con los dispositivos de alerta médica actuales. Además, puede desbloquear puertas para los servicios de emergencia, reduciendo el tiempo de respuesta en una media de 7,2 minutos en las pruebas de simulación. Lo que realmente diferencia al Gen 3 es su capacidad para aprender y adaptarse a cada usuario con el paso del tiempo. La IA perfecciona continuamente sus respuestas basándose en los hábitos del usuario, rastreando hasta 87 patrones de comportamiento diarios específicos para mejorar la precisión de la asistencia. Puede identificar rutinas óptimas para despertarse, ajustar la temperatura y preparar los elementos esenciales de la mañana para personas con trastornos de fatiga crónica, al predecir cuándo se necesita ayuda, por ejemplo detectando signos de fatiga muscular. Ofrece ayuda a la movilidad de forma proactiva. Además, puede reconocer señales de socorro e iniciar protocolos de emergencia si detecta patrones respiratorios anormales, una función crucial para las personas con afecciones respiratorias. Uno de los mayores retos para las personas que dependen de la tecnología de asistencia es la duración y fiabilidad de la batería. Optimus Gen 3 se integra perfectamente con el ecosistema energético de Tesla, garantizando un funcionamiento ininterrumpido. Se acopla de forma autónoma a las estaciones de carga de Tesla y funciona entre 10 y 12 horas por carga, cubriendo el periodo crítico de la noche en el que se producen el 86% de las lesiones de los cuidadores. En caso de apagón, Optimus pasa a la alimentación de reserva Powerwall, manteniendo las funciones esenciales de apoyo hasta 72 horas, lo que supera con creces a los dispositivos de alerta médica tradicionales, que fallan en un plazo de 4 a 6 horas sin alimentación externa. Cuando se compara con los robots de asistencia existentes, Optimus Gen 3 destaca tanto en capacidad como en asequibilidad. Los actuales líderes del mercado, como Pepper, de SoftBank, o el robot de apoyo humano, HSR, de Toyota, ofrecen funciones limitadas, centradas principalmente en la recuperación de objetos básicos y la interacción por voz. Aunque el HSR puede recoger objetos pequeños y abrir puertas, carece de la motricidad fina necesaria para ayudar a comer o vestirse. De un mismo modo, Pepper destaca en la interacción social, pero no puede realizar tareas de asistencia física, por lo que resulta poco práctico para los usuarios que necesitan ayuda para su movilidad.
La mayoría de las ayudas robóticas existentes son también prohibitivamente caras, con modelos avanzados como el HSR de Toyota que cuestan más de $100,000, lo que restringe el acceso a la mayoría de las personas. En cambio, se prevé que el Optimus Gen 3 de Tesla se lance al mercado por una fracción de ese precio, lo que pondrá la asistencia de alto nivel al alcance de una población mucho más amplia. Además, mientras que otros robots dependen de paquetes de baterías independientes con una autonomía limitada, Optimus se beneficia de la infraestructura energética de Tesla, lo que le permite funcionar durante más horas y recargarse sin problemas. Al proporcionar independencia, seguridad y fiabilidad, Tesla es pionera en un futuro en el que las personas con discapacidad puedan vivir con mayor dignidad y autonomía que nunca, a medida que la inteligencia artificial y la robótica siguen avanzando. El sueño de un mundo en el que la tecnología elimine las limitaciones físicas se está convirtiendo en una apasionante realidad. Si tuvieras un Tesla Optimus en casa, ¿cuál sería la primera tarea en la que te gustaría que te ayudara? Haznoslo saber en los comentarios. ¿Cómo es el Optimus Gen 3 finalmente asequible? El desglose de precios les sorprenderá. La evolución de los precios de la línea Optimus de Tesla revela la rapidez con la que la tecnología robótica se acerca al mercado de masas. Aunque el Optimus Gen 1 se quedó estrictamente en la fase de prototipo y nunca llegó a los consumidores, los conocedores de la industria tuvieron su primer indicio de la agresiva estrategia de precios de Tesla cuando Elon Musk sorprendió al mundo de la tecnología al anunciar que el Optimus Gen 2 de 2024 podría venderse entre $2,000 y $2,500. Es un precio un 80% inferior al de otros robots industriales comparables y hace que competidores como las unidades básicas de Boston Dynamics, de $75,000, parezcan absurdamente caras. El próximo Optimus Gen 3 de 2025 lleva estos límites aún más lejos, con optimizaciones de fabricación y reducciones de costes de componentes que hacen que el precio estimado baje hasta los $15,000 o $18,000. Esto representa una reducción potencial del precio del 28% con respecto a la Gen 2, al tiempo que ofrece capacidades sustancialmente mejoradas. Una relación precio-rendimiento sin precedentes en el sector de la robótica. A modo de comparación, el prototipo de robot de asistencia de Honda tiene un coste de producción estimado de $50,000, mientras que el Bar Handy de Samsung sigue estancado en investigación y desarrollo, con un coste previsto superior a los $30,000. Las economías de escala de Tesla merecen gran parte del crédito, al aprovechar los mismos chips de inteligencia artificial que se utilizan en sus vehículos y reutilizar la tecnología de motores de sus líneas de producción de automóviles. Tesla ha reducido los costes de los componentes en un 43% en comparación con las empresas de robótica creadas específicamente para este fin. La integración de celdas de batería procedentes de las 4.680 instalaciones de producción de Tesla supone otra ventaja de coste frente a los competidores, que deben abastecerse de sistemas de alimentación externos. El avance en asequibilidad podría ser aún más significativo si en el futuro se introducen subvenciones públicas para usuarios discapacitados. Con las posibles revisiones de la ley de estadounidenses con discapacidades que se están debatiendo, los legisladores podrían considerar disposiciones que clasificaran los robots de asistencia avanzada como Optimus como equipos médicos duraderos, lo que podría hacerlos elegibles para Medicare. La cobertura de Medicare o créditos fiscales similares a los disponibles para las modificaciones de vehículos accesibles. Para los aproximadamente 4,7 millones de estadounidenses con problemas de movilidad que necesitan asistencia diaria, estas subvenciones podrían reducir el coste efectivo de Optimus a entre $5,000 y $7,000, un precio comparable al de las sillas de ruedas eléctricas de gama alta, pero con una funcionalidad exponencialmente mayor. De este modo, Optimus podría estar al alcance del 61% de los estadounidenses discapacitados, que actualmente viven con ingresos fijos inferiores a $35,000 anuales. Un grupo demográfico que históricamente ha tenido un precio inferior al de la tecnología de asistencia avanzada. Contratar a un cuidador a tiempo completo en E.S. cuesta unos $58,000 al año. Si compra el Optimus Gen 3 por unos $18,000, el dinero que se ahorra por no contratar a una persona podría cubrir el precio del robot en solo 4 o 6 meses. Después, no tendrá que seguir pagando nada, lo que convierte al robot no solo en un lujo, sino en la forma más económica de gestionar el cuidado de discapacitados a largo plazo. Pero al hablar de robots, sería negligente no mencionar la tecnología robótica de China. China se está convirtiendo en una potencia de la robótica,
no solo alcanzando a rivales como Estados Unidos y Japón, sino también realizando avances revolucionarios. Con fuertes inversiones del gobierno y de empresas privadas, las compañías tecnológicas chinas están acortando rápidamente distancias con sus rivales occidentales y estableciendo una posición de liderazgo en muchas áreas de la robótica, desde robots industriales, robots de servicio, hasta robots humanoides. Robots industriales, dominar la cadena de suministro mundial. China se ha convertido en el mayor mercado mundial de robots industriales, con más del 50% de las instalaciones mundiales de robots en fábricas chinas. Empresas como Xiaosun, Stun y Effort están sustituyendo gradualmente a marcas extranjeras como ABB, Fanuc y KUKA, gracias a los avances en IA, sensores inteligentes y automatización de la fabricación. Este cambio no consiste solo en aumentar la automatización, sino que está redefiniendo la fabricación mundial. El gobierno chino ha puesto en marcha políticas que apoyan en gran medida a las empresas nacionales de robótica, proporcionándoles financiación, incentivos fiscales y becas de investigación para acelerar la innovación. Como resultado, los fabricantes locales están cerrando la brecha tecnológica con sus homólogos occidentales y japoneses, al tiempo que ofrecen soluciones más rentables adaptadas a la enorme base industrial de China. Uno de los avances más notables procede de los sistemas robóticos de Huawei, que integran 5G e IA para mejorar la eficiencia y optimizar las cadenas de suministro. A diferencia de los robots de fábrica tradicionales, que dependen de conexiones por cable, los sistemas robóticos impulsados por 5G permiten la comunicación en tiempo real entre máquinas, lo que mejora significativamente la coordinación y los tiempos de respuesta. Esta innovación permite a las fábricas desplegar sistemas robóticos altamente adaptables que pueden aprender y ajustarse a entornos de producción dinámicos, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia general. Las fábricas inteligentes recurren ahora a vehículos de guiado autónomo, AGV, y brazos robóticos con capacidad de aprendizaje adaptativo, lo que reduce significativamente los costes de producción y aumenta la productividad. Estos robots, equipados con sistemas de visión basados en IA, pueden identificar y manipular objetos con una precisión cada vez mayor, lo que los hace ideales para sectores como la electrónica, la automoción y la fabricación de alta gama. Al integrar el mantenimiento predictivo basado en IA, las fábricas pueden minimizar los fallos de los equipos, garantizando ciclos de producción ininterrumpidos y maximizando el rendimiento. Este nivel de automatización está ahorrando a las industrias chinas miles de millones de dólares al año, al tiempo que refuerza el dominio de China en la fabricación mundial. A medida que más industrias adoptan la robótica impulsada por IA, China se está posicionando no solo como el mayor consumidor, sino también como el principal innovador en automatización industrial, allanando el camino para un futuro en el que la fabricación inteligente se convierta en la columna vertebral de su crecimiento económico. Robots de servicio, transformar la vida cotidiana. Los robots de servicios chinos están transformando rápidamente sectores como la sanidad, la hostelería, el comercio minorista y la logística. Estas máquinas ya no son conceptos futuristas, sino soluciones del mundo real que mejoran la eficiencia, reducen los costes y mejoran la calidad del servicio en diversos campos. Los robots de reparto desarrollados por Meituan y JD.com son ya habituales en las grandes ciudades y se encargan de la logística de última milla con una intervención humana mínima. Gracias a la navegación asistida por IA, LIDAR y la cartografía en tiempo real, estos mensajeros autónomos pueden entregar alimentos, comestibles y paquetes de forma eficiente, ayudando a las empresas a mantener el ritmo de la vertiginosa demanda de comercio electrónico y servicios sin contacto. Los almacenes a gran escala, especialmente los operados por Cainiao de Alibaba, están integrando sistemas de clasificación robotizados y carretillas elevadoras automatizadas para acelerar la velocidad de procesamiento y minimizar los errores humanos. Más allá de la logística, la robótica sanitaria ha experimentado avances revolucionarios, impulsados por la necesidad de mejorar la atención a los pacientes y la asistencia a las personas mayores. Robots médicos diseñados por empresas como Fourier Intelligence e Ifitec ayudan ahora en cirugías, rehabilitación y tareas cotidianas de cuidado. Algunos hospitales emplean enfermeros robóticos para dispensar la medicación, controlar las constantes vitales y ayudar a la movilidad de los pacientes, lo que reduce la carga de trabajo del personal médico y garantiza una atención uniforme. En las residencias de ancianos son cada vez más comunes los robots de compañía impulsados por IA, capaces de entablar conversaciones,
recordar a los ancianos que tomen la medicación y ofrecer apoyo emocional ante el rápido envejecimiento de la población china. Estos asistentes robóticos están ayudando a salvar la brecha entre la creciente demanda de asistencia sanitaria y la limitada disponibilidad de cuidadores humanos. En los sectores de la hostelería y el comercio, los robots inteligentes están redefiniendo las interacciones con los clientes. Restaurantes y hoteles de toda China han adoptado robots de servicio que toman pedidos, entregan comida y ayudan a los clientes en los trámites de facturación. Empresas como VTech y Orion Star han desarrollado robots humanoides avanzados equipados con procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento facial y aprendizaje adaptativo para mejorar la experiencia del cliente. En el comercio minorista, robots dotados de IA guían a los compradores, responden a consultas sobre productos y ofrecen recomendaciones personalizadas basadas en análisis de datos en tiempo real, con el uso generalizado de la tecnología de reconocimiento facial. Algunos centros comerciales incluso despliegan robots que identifican a los clientes que vuelven y adaptan sus servicios en consecuencia. Robots humanoides, desafiando al Optimus de Tesla. Uno de los avances recientes más interesantes de China es el de la robótica humanoide, donde empresas como Xiaomi y Fourier Intelligence se enfrentan a gigantes mundiales como Tesla y Boston Dynamics. Cyber One, de Xiaomi, por ejemplo, puede caminar, interactuar por voz e incluso reconocer emociones humanas. Con un diseño compacto y flexible, se espera que Cyber One desempeñe un papel crucial en la asistencia personal y el cuidado de ancianos. Fourier Intelligence también ha presentado GR1, un robot humanoide capaz de transportar cargas pesadas, caminar a velocidades de 5 km/h y prestar asistencia en entornos médicos e industriales. Al integrar IA, sensores avanzados y mecanismos de control precisos, estos robots se están convirtiendo en una parte esencial del ecosistema de automatización de China. IA y control autónomo, la clave del éxito. Uno de los motores de los rápidos avances de China en robótica son sus progresos en IA y tecnologías de control autónomo. Los algoritmos de aprendizaje profundo desarrollados por Baidu y Tencent se aplican ampliamente en los sistemas de navegación robótica, mejorando la capacidad de autooperación y la adaptabilidad al mundo real. Además, China está desarrollando un ecosistema de software robótico de código abierto, con plataformas como MindSpore de Huawei, que permite a los desarrolladores integrar perfectamente la IA en los sistemas robóticos. Esto acelera la innovación al tiempo que fomenta una industria robótica robusta y flexible que no depende únicamente de tecnologías extranjeras patentadas. El futuro de la robótica china. A pesar de estos notables logros, la industria robótica china se enfrenta a desafíos, como la dependencia de componentes de semiconductores extranjeros y la intensa competencia de las empresas occidentales. Sin embargo, con estrategias de inversión a largo plazo, un fuerte respaldo gubernamental y una innovación incesante, China está preparada para consolidar su liderazgo en la carrera mundial de la robótica. En los próximos años, los robots chinos no solo dominarán fábricas, hospitales e industrias de servicios, sino que se convertirán en parte integrante de la vida cotidiana. Dado el ritmo actual de progreso, no es descabellado prever que China se convierta en el principal centro mundial de robótica, rivalizando con potencias tecnológicas como EU, y China, y Japón. Y también se enfrenta a un duro rival, Tesla. ¿Quién crees que será el líder en el mercado de los robots? Haznoslo saber comentando a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte otras noticias interesantes sobre tecnología. Gracias por vernos. Hasta pronto y hasta la próxima.